La pequeña Lena Brooks, de solo 9 años, señaló el marco en la pared. Desde la sala del patrimonio con una certeza que solo la infancia permite. Allí, en la esquina inferior del dibujo arquitectónico que representa un elegante patio, la firma de Brooks llamó la atención. Su caja de jugo colgaba olvidada en su mano mientras declaró con la franqueza de los niños: es la letra de mi padre. Daniel Brooks, el conserje que pasaba desapercibido por los pasillos de Hamilton Designs, intentó contener a su hija, pero ya era demasiado tarde. Clare Hamilton, directora ejecutiva de la empresa, quedó paralizada por la revelación. «¡Tus ojos!», saltó de la chica a la firma y finalmente al hombre del uniforme azul, quien intentó esconderse detrás de su hija. «Eso no es posible», murmuró como si él. Las palabras pesan toneladas. A sus 33 años, había dedicado 7 años de su vida. Preservar el legado de Charles Hamilton, su padre, con una devoción casi religiosa. Cada proyecto catalogado, cada premio enmarcado, cada decisión tomada bajo él. Sombra de una sola pregunta: ¿qué haría mi padre? Ese patio histórico fue sagrado, la última obra maestra de Charles, completada meses antes de un ataque. Corazón, sácalo del mundo. El dibujo original, que visitaba semanalmente como quien peregrinaba, estaba allí, intocable, en una habitación climatizada. Clara había estudiado negocios en Yale, no arquitectura. Ella no era la visionaria, fue él. Guardián frío y meticuloso que mantenía viva la llama del hombre que había moldeado su existencia. Incluso la casa donde vivía parecía un santuario, sus libros, los muebles. Su presencia en cada rincón. Daniel Brooks, sin embargo, habitaba un universo paralelo dentro de esos mismos paredes. Hace 9 años, empujaba un carrito de limpieza para Hamilton Designs. Invisible a los ojos de todos. Trabajé en el turno de madrugada, desde las 5 de la mañana a la 1 de la tarde para poder recoger a Lena en la escuela. Los días que no había clases, la muchacha lo acompañó en silencio, sentándose en los pequeños baños con su libros para colorear. Nadie sabía que Daniel se había graduado entre los mejores del mundo. Clase de arquitectura de Stanford. Nadie imaginaba que era un experto en preservación del patrimonio urbano. Nadie sospechaba que a los 26 años había sido considerada una de las promesas más brillantes de la arquitectura en California. Hasta todo se vino abajo. Su novia, Rebecca, quedó embarazada durante su último semestre en la universidad. Ellos planearon casarse y hacer carreras paralelas en San Francisco. 2 meses después de la nacimiento de Lena, Rebecca desapareció, dejando solo una nota sobre él. Mesa de cocina. Sola, con un bebé en brazos y una montaña de deudas. Daniel recurrió a Charles Hamilton, su antiguo mentor. La invitación a trabajar en el proyecto del patio histórico en Connecticut llegó como un soplo de esperanza. Poner 6 meses, los dos crearon algo extraordinario. Margaret, la esposa de Charles, cuidó de Lena mientras esbozaban, discutían y hacían realidad ese sueño. Era Daniel quien ideó la ingeniosa fusión entre materiales antiguos y modernos, contando a historia a través de la arquitectura, ladrillos expuestos que se encuentran con vidrio fluido, el pasado industrial abrazando el futuro. Charles lo llamó genio. Incluido él. La firma de Daniel junto a la tuya en el borrador final. Luego murió. Un ataque cardíaco en su escritorio, rodeado por los planos del patio esparcidos a su alrededor. El dolor casi destruyó a Daniel. Pero lo peor aún estaba por llegar. Clare se hizo cargo de la empresa. Richard Webb, el director de proyectos que siempre envidió la cercanía de Daniel a Charles, vio allí una oportunidad. Clara, convencida de que Daniel era solo un interno, un caso de caridad sin importancia. Daniel intentó asistir al velorio, pero le bloquearon la puerta. Llamó numerosas veces. Oficina, no hubo respuesta. Su firma permaneció en el dibujo, pero su nombre fue borrado de todos los registros.
Humillado y desconsolado, desapareció. Cuando Lena empezó a asistir a la escuela, Daniel regresó a Connecticut, solicitando el puesto de conserje en Hamilton Designs con su nombre real. Estoy seguro de que nadie recordaría a un pasante de hace una década. Todo. Díaz barrió los pisos del mismo edificio donde había muerto su sueño, donde la obra más significativa colgaba como un trofeo que nunca podría tocar. Lena no conocía esta historia. Para ella, su padre era solo un hombre trabajador, quien le leía todas las noches y la ayudaba con su tarea, a pesar de que estaba agotado. Pero los niños notan cosas. Lo sorprendía garabateando dibujos en servilletas con una seguridad que contrastaba con la forma en que los arrugaba y los tiraba enseguida. Seguido. Lo vi mirando hacia los pisos superiores de Hamilton Designs con una anhelo que lastima tus ojos. Cuando reconoció la firma de su padre en un diseño tan importante, todas las piezas encajaron. Daniel tomó la mano de su hija con urgencia, su rostro enrojecido por el pánico. Lo siento. Señorita Hamilton. Ella no quería. Clare, sin embargo, ya no escuchó. El autocontrol del ejecutivo se resquebrajaba como el cristal. ¿Esto es realmente tuyo?, preguntó la voz. Temblor. Daniel tragó y asintió una vez tensamente. Fuera, ordenó. La voz hueca. Irse. No perdió el tiempo. Recogió a Lena y desapareció, dejando atrás la placa del conserje. Cuando se fue, Clare vio que la niña miraba hacia atrás, captando su imagen petrificada frente a ese dibujo que de repente parecía extraño, casi amenazante. Tan pronto como se cerró la puerta, las piernas de Clare cedieron. Ella se apoyó en un mesa, jadeando. La obra maestra de su padre, que había estudiado cientos de veces. Ahora reveló un secreto que siempre había estado ahí, de Brooks. Daniel Brooks. El vigilante. La duda empezó a carcomerla. Siempre hubo algo en esa firma que... Intrigado. Richard Webb había asegurado que el patio era enteramente creación de Carlos y... Ella había creído. Con manos temblorosas, Clare cogió el teléfono. Sara, necesito el archivo funcional de Daniel Brooks. Ahora. 20 minutos más tarde, estaba sosteniendo una carpeta fina. Daniel Brooks, contratado en abril de 2016, experiencia previa como limpiadora en San José, bachillerato completo. Pero la firma en el documento combinaba perfectamente con el dibujo. Abrió la computadora portátil. La arquitectura de Daniel Brooks Stanford. Los resultados fueron inmediato. Cuadro de honor en 2008. Premio a la mejor tesis. Una foto de 2009, un joven de pelo oscuro parado junto a un hombre que Clare reconoció instantáneamente. Tu padre. Más búsquedas, más menciones de esa época. Luego el vacío. Daniel Brooks había desaparecido del mundo de la arquitectura a finales de 2009. Justo cuando Charles estaba trabajando en el patio. Un recuerdo resurgió. Navidad de 2009. Su padre en la oficina, rodeado de dibujos. Los niños recibieron algo especial, había dicho. Clare, absorta en los exámenes finales, no había preguntado quiénes eran esos niños. Ahora, de pie, caminó hacia la estantería. Detrás de los libros de su padre, una caja que rara vez se abre. Dentro, cuadernos. Mientras hojeaba el de 2009, le temblaban las manos. Páginas de bocetos, garabatos. Hasta que a mitad de camino, se repitió un nombre. Brooks sugiere esta capa aquí. La idea de transición. En vidrio es de Brooks. Genio. Le mostré a Brooks las muestras de ladrillos. Tu ojo para texturas es increíble. Y luego subrayó, este proyecto es tanto suyo como mío. Necesito asegurarme de que reciba el crédito. Una frase solitaria. Brooks entiende lo que estoy intentando hacerlo. Gracias a Dios alguien finalmente lo entiende. Tu padre creyó en ese hombre, confió en él.
Y de alguna manera Daniel Brooks terminó sus días escondido detrás de un cubo y una escobilla de goma. Con el teléfono en la mano, Clare decidió: quiero todos los archivos sobre el proyecto del patio histórico. Cada documento, cada nota en mi escritorio hasta el final del día. Luego miró la foto del padre. ¿Qué pasó, papá? Durante 3 días apenas salió de la oficina. Cancelado. Reuniones, profundizó en los archivos. La segunda noche Daniel vino a limpiar y él la encontré dormida sobre la mesa. Permaneció un momento en la puerta con el rostro ilegible antes de marcharse en silencio. Clare se despertó en el momento en que entró. Ella sintió su mirada, pero aún no estaba lista para enfrentarlo. Los archivos, sin embargo, comenzó a revelar la verdad. El mejor arquitecto que jamás había conocido. Y Charles Hamilton no era un hombre de elogios vacíos. Daniel se reclinó en su silla y apretó los dedos sobre los brazos de madera. El silencio entre ellos pesaba como el mármol del vestíbulo de abajo, frío, sólido, cargado de historia. Clare no apartó la mirada. Esta vez no. ¿Crees que se equivocó? Preguntó en voz baja. ¿Quién no vio en ti él? ¿Qué estoy viendo ahora? Los ojos de Daniel, de ese verde intenso, casi gris, como el musgo de la piedras antiguas del patio, pegadas a las de ella. Allí no había defensa, solo dolor. Antiguo, cuidadosamente enterrado. Yo era un hombre diferente, murmuró. Un niño con sueños y un bloque de bocetos, pensando que podría cambiar el mundo. Hasta que la vida me muestra que algunos de no estamos hechos para volar. Solo para barrer el piso por donde pasan los demás. Clare acercó los papeles a él. No fueron solo contratos o pruebas. Eran bocetos, sus bocetos. La línea firme de las columnas, heritaje. Patio, la danza de sombras que también había captado Lena en el dibujo. El firma de Charles en el lateral, en rojo, brillante. Esto es arquitectura con alma. ¿Aún dibujas? Dijo, no preguntó. ¿Aún lo ves? Como hoy. Cuando se detuvo a mirar el detalle del techo. Como cuando le explicó en las sombras al Lena. Daniel se quedó helado. El nombre de su hija, viniendo de ella, era como un cuchillo girando en una vieja herida. Ella no lo sabe, admitió con voz ronca. Que alguna vez fui otra cosa. Que tu abuelo. Tragó con fuerza. Que creyó en mí. Entonces házselo saber. Clare se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa. Que todos lo sepan. Mi padre no quería que fueras un fantasma en esto lugar. Quería que fuera su legado. Una risa amarga escapó de los labios de Daniel. ¿Legado? Repitió como si la palabra fuera un objeto extraño, demasiado pesado para sostener. Tengo cuentas que pagar, Clare. Una hija que criar. No puedo darme el lujo de ser un legado. Abrió la carpeta sobre la mesa. En el interior, además de los documentos, había un cheque. No. Cualquier cheque, el importe correspondía a la compensación que Charles había reservado. Ajustado a la inflación, más un porcentaje de las ganancias de Heritage Courtyarden. Últimos 10 años. Una fortuna. Suficiente para pagar la educación universitaria de Lena. A. Comprar una casa. Para empezar de nuevo. Esto no es caridad, dijo Clare, tamborileando con los dedos sobre el papel. Es tuyo. Me lo gano con sudor, con noches de insomnio, con la visión que trajiste a aquel proyecto. Y si me niego, estaré deshonrando la memoria de mi padre. Daniel miró el cheque como si fuera una trampa. O una salvación. ¿Qué pasa si no sé qué hacer con él? Se le quebró la voz. Si ya tengo. ¿Olvidaste cómo ser ese hombre? Clare sonrió, no con dulzura, pero sí con la fría determinación de alguien que ya había tomado una copa. Decisión. Entonces aprendes de nuevo. Empujó un bolígrafo hacia él. Firmar.
Y luego ven a trabajar conmigo. No como conserje. Como socio. El patrimonio. Courtier fue solo el comienzo de lo que puedes hacer. Y yo, levantó la barbilla, no. Acepto un no por respuesta. El aire entre ellos vibró cargado. Daniel tomó la pluma. Los dedos temblaban, pero él. La firma que dejó en el papel era firme, como siempre lo había sido en los bocetos que Charles. Lo admiraba mucho. Cuando terminó, Clare le tendió la mano. No como jefe, sino como aliado. Bienvenido de nuevo, Daniel Brooks. Su agarre fue fuerte. Mostremos el Richard Webb que sucede cuando se subestiman los fantasmas del pasado. Afuera, a través de los ventanales, el Heritage Courtier brillaba bajo la sol de la tarde, un testimonio silencioso de todo lo que había sido robado. Y de todo lo que finalmente sería restaurado. El aire entre ellos parecía pesado por el peso de décadas de silencios y oportunidades perdidas. Clare se acercó para tomar el documento, pero dudó. Antes de tocarlo, como si ese papel fuera un pacto no solo entre ellos, sino con el pasado que insistía en no dejarlos ir. Un fondo de becas. Su voz salió más suave de lo que pretendía, como si el gesto de Daniel había desarmado algo dentro de ella. En nombre de mi padre. Para aquellos que necesitan una oportunidad. Sus dedos callosos y precisos. Indicó las cláusulas. Como el que me dio. Como el que me estás dando. Ahora. Clare leyó las líneas dibujadas a mano, la escritura firme a pesar de años de desuso. No fue solo una adición. Fue una declaración, nadie más se quedará atrás como yo. Me quedé. Pensaste en todo, murmuró, levantando los ojos para mirarlos. Hasta en los detalles que no tuve el valor de exigir. Daniel se cruzó de brazos como si necesitara contenerse para no dar marcha atrás. No se trata de exigir. Se trata de no repetir los mismos errores. Una pausa. Tu padre me enseñó que los buenos proyectos comienzan con bases honestas. Esto aquí él. Golpeó ligeramente el papel, es mío. Sintió el nudo en la garganta. No por primera vez, Clare se preguntó cómo. El hombre que había estado desmayado durante tanto tiempo todavía podía ver hasta ahora. Acepto tus condiciones, dijo firmando sin dudarlo. Pero tengo uno de mi parte. Daniel levantó una ceja con sospecha. Firmarás esto ahora, Clare le devolvió el contrato junto con una pluma de plata que perteneció a Charles. Con la pluma de mi padre. Porque este no es solo un acuerdo profesional. Eres tú tomando el lugar que siempre debería haber sido tuyo. Le temblaron los dedos cuando cogió el bolígrafo. No por el peso del metal, sino por lo que representaba, un puente entre el arquitecto que era y lo que aún podía ser. Cuando la punta tocó el papel, fue como si el tiempo se duplicara. Daniel Brooks. Arquitecto, escribió su nombre con letras que no temblaron, no dudaron. ¿Y cuándo? Cuando terminó, Clare no necesitó decir nada. El silencio entre ellos ya gritaba, por fin. Mañana, rompió el hechizo guardando el documento en el cajón como si era un tesoro. Empiezas como consultor. Pero hoy, Clare sonrió por primera vez en semanas sin amargura. Hoy, eres justo el hombre que me hizo. Papá sonríe en estas fotos. Y eso, Daniel, no tiene precio. Él no respondió. No era necesario. Cuando salió de la oficina, las luces de la ciudad. Reflejado en las ventanas del Heritage Courtier de abajo, el proyecto que los unió, que los había separado y ahora, finalmente, los había redimido. Y por primera vez en 9 años, Daniel Brooks no caminó hasta su armario. Productos de limpieza. Caminó a casa. Para Lena. Para el futuro que contra todo pronóstico. Todavía me atrevía a tener esperanzas en ello. Y la luz del sol golpeó sus gafas, convirtiendo sus lentes en espejos que reflejaban el orgullo que no podía ocultar. Respiró hondo sus dedos. Presionando el micrófono como si fuera el último ancla antes de lanzarse al desconocido.
No pensaba hablar hoy, comenzó, su voz más áspera de lo que le hubiera gustado. Pasar 9 años barriendo los pasillos de este lugar me ha enseñado una cosa. La gente olvida lo que no ve. Pero hay cosas que no se pueden borrar. No importa cuántas veces les pases el paño. Un descanso. El silencio en el público era tan denso que se podía oír el viento en los oídos. Árboles en el patio exterior. Charles Hamilton me dio más que un trabajo. Él me dio la oportunidad de demostrar que puedo construir algo duradero. No solo con hormigón y acero, sino también con ideas. Y cuando se fue, Daniel tragó con fuerza, sus ojos ardían. Y pensé que la única forma de honrarlo era desaparecer. Porque si no estuviera aquí, nadie podía quitarle lo que era suyo. Lena le apretó la mano con fuerza, como si supiera que esas palabras serían costosas. Sangre. Pero me equivoqué. Ocultar no es honrar. El edificio es. Y hoy, mirando este lugar por mi hija aquí a mi lado, por la mujer que tuvo el coraje de devolverle a mi padre lo que siempre fue suyo. Miró a Clare y algo entre ellos. Solidificada, invisible pero irrevocable, entiendo que las mejores estructuras no están hechos de materiales. Están hechos de elecciones. El auditorio estalló en aplausos. Patricia, la arquitecta jefe, se levantó y gritó algo. Quien se perdió en el ruido, pero Daniel vio que sus labios se formaban, bienvenido de nuevo. Pareja. Posteriormente, cuando la multitud se dispersó y los fotógrafos capturaron el momento de dos nombres finalmente uno al lado del otro en la placa de bronce, Daniel se encontró solo. Con Clare y Lena en medio del patio. El sol de la tarde lo pintó todo de oro, como si el tiempo mismo estaba reparando lo que se había roto. ¿Crees que está viendo esto? Lena preguntó, mirando hacia arriba, mientras. Si el cielo fuera un techo de cristal y Charles pudiera estar allí, observando. Clare sonrió con los ojos húmedos. Creo que está viendo mucho más que eso. Creo que está viendo lo que siempre soñé, tú, tu padre y un futuro que él ayudó a diseñar sin siquiera saberlo. Daniel pasó su brazo por los hombros de Lena y acercó a Clare, sin pensar. 2 veces. Por un momento los tres permanecieron así, unidos no por sangre ni por contratos, pero por algo más antiguo y más fuerte, la certeza de que algunas cosas, como amor, como legado, como segundas oportunidades, no se construyen. Ellos simplemente lo son. Y a veces, todo lo que tenemos que hacer es dejar de huir de ellos. Y cansado de pretender que se trata solo de ladrillos y hormigón. El aire entre ellos se volvió denso, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Daniel no se movió. No porque no quisiera, sino porque el impacto de esas palabras lo hizo. Anclado al suelo, inmóvil, como los cimientos que él mismo había diseñado para resistir las tormentas. Clare no apartó la mirada. No había más espacio para medias palabras, por miedo disfrazado de prudencia. Extendió la mano y tocó él. Su cara, sus dedos rozando su barba incipiente, como si quisiera memorizar la textura de ese momento. Yo también, respondió con voz ronca, como si las palabras hubieran sido arrancado de un lugar demasiado profundo para alcanzarlo sin esfuerzo. Desde la primera vez que me miraste, como si no fuera un fantasma. Como si yo siempre había pertenecido aquí. Clare se rió, un sonido dividido entre alivio e incredulidad. Me tomó mucho tiempo entender que no necesitaba cargarlo todo solo. ¿Qué? El legado no es solo lo que heredamos, es lo que elegimos construir juntos. Daniel capturó su mano y la presionó contra su pecho como si quisiera que ella sintió el ritmo acelerado de su corazón. No tengo anillo. No tengo un plan elaborado. Eso es todo lo que tengo él. Señaló el espacio que lo rodeaba, las líneas limpias del techo, la luz que entraba. Ángulos perfectos, el nombre de Charles Hamilton grabado en la pared como una bendición. Y te tengo a ti. Si eso no es suficiente, haré el resto. Se acercó eliminando los últimos centímetros que los separaban. No hace falta que inventes nada. Solo necesitas ser tú.
Cuando sus labios se encontraron, fue como sellar un trato que ya estaba escrito. Entre las líneas de cada planta, cada discusión acalorada sobre columnas y tragaluces, cada mirada intercambiada cuando pensaban que nadie les prestaba atención. Atención. No fue un beso de cine con orquestas y cámara lenta. Era mejor, era real. Fue el tipo de beso que lleva el peso de los años perdidos y la promesa de otros nuevos por venir. Del tipo que hace que dos corazones finalmente latan desincronizados. Encontrar el mismo ritmo. Lena los encontró así unos minutos más tarde, cuando entró corriendo a la habitación. Con un dibujo en la mano. Oigan ustedes dos, miren. Hice un proyecto para la nueva ala infantil. Anunció sin ni una pizca de vergüenza. Y finalmente. Daniel se alejó lo suficiente para mirarla, todavía aturdido. ¿Finalmente qué? Dejasteis de hacer drama y os convertisteis en una pareja de verdad. Era obvio desde él. Primera vez que Clare te defendió en la reunión de la junta directiva. Lena se encogió de hombros. Como si estuviera explicando algo simple como la gravedad. Solo tardaron un poco. Demasiado. Clare se rió, secándose una lágrima que se le escapó sin permiso. Tu hija es una genia, Daniel. Lo sé, murmuró abrazando fuertemente a Lena, con Clare detrás de ella. A tu lado. Y tiene razón. Nos tomamos nuestro tiempo. Pero valió la pena, añadió Clare, mirándolos a los dos, su futuro y su pasado entrelazado en esos brazos. Cada segundo. Sé lo que quiero, Clare sintió el peso de la verdad en sus propias palabras, simples y inevitable como el dibujo de una línea recta. Y te quiero a ti. Si sientes lo mismo. Daniel no la dejó terminar. Su beso fue una respuesta, un sello, una promesa. Cuando se alejaron, su frente descansó contra la de ella y el mundo pareció encogerse. A esos centímetros de espacio entre dos corazones que laten al mismo ritmo. Yo también te amo, confesó con la voz ronca por la emoción. Hace meses. Tu hija me hizo ver que no había por qué tener miedo. Clare se rió, un sonido claro y libre, como el viento que atraviesa los espacios de un edificio bien cuidado. Diseñado. Chica inteligente. El más inteligente que conozco. Y allí se quedaron los tres, en el espacio que habían construido juntos, no solo con ladrillos y cemento, pero con opciones, con coraje, con las cicatrices que convertidos en cimientos. A su alrededor estaba el legado de un hombre que había creído en estos dos antes de que ellos creyeran el uno en el otro. El último regalo de Charles Hamilton, la oportunidad de encontrarse. 2 años después, Hamilton Designs reveló al mundo su trabajo más reciente, un segundo patio histórico dedicado a la educación comunitaria. En la placa de apertura, los nombres aparecieron uno al lado del otro, diseñado por Clare Hamilton y Daniel Brooks. Realizado por Lena Brooks, futura arquitecta. La niña, que ahora tiene 11 años y bocetos que dejaron boquiabiertos a los profesores, se posicionó entre los dos. Mientras Clare mostraba un anillo en su dedo que captaba la luz como las vidrieras que tanto. Estimado. Mi abuelo solía decir que los edificios cuentan historias, leyó Lena. Notas, voz firme a pesar de la emoción. Este cuenta la historia de los lunes. Posibilidades. De personas que se conocieron porque entendieron que crear espacios. Lo bello no se trata de perfección. Se trata de ser honesto, valiente y dispuesto a construir algo mejor. Sus ojos, primero hacia Daniel y luego hacia Clare, brillaban con sabiduría. Que no coincidía con su edad. Mi padre y Clare son valientes. Tomaron algo roto y lo convirtieron en algo. Belleza. Eso es lo que hacen los buenos arquitectos. Y son los mejores que conozco. Daniel tragó. Clare le apretó la mano como si fuera el único ancla en un mar agitado. Después de la ceremonia, los tres caminaron por el nuevo edificio, Daniel, Clare, Lena, y cada uno. El paso confirmó lo que ya sabían, el espacio era todo lo que habían soñado. Aireado. Acogedor, diseñado para inspirar.
Programa de mentoría para jóvenes arquitectos. Había aportado ideas. Los estudiantes becados ayudaron a darle forma al jardín. Era mayor que cualquier visión individual, era el tejido formado por muchas manos, muchas historias. Tu padre estaría orgulloso, murmuró Daniel en el atrio central, donde la luz danzaba en superficies curvas. Nuestro padre, corrigió Clare en voz baja, pero con una convicción que había madurado tras meses de reflexión. Ella respiró hondo. Daniel, necesito pedirte un cosa. Él se volvió hacia ella, atento. Quiero agregar tu nombre a la empresa. No como consultor. Como familia. Diseños de Hamilton y Brooks. Tal como lo planeó mi padre. Daniel se quedó helado. El peso de aquellos nombres, de aquellos sueños entrelazados, parecía llenar el aire entre ellos. Clare, te mereces esto. Pero es más que un mérito, su voz se quebró ligeramente. Serás mi esposa. Lena será mi hija. Somos una familia. Él. La empresa debería reflejar esto. ¿Qué pasa con la herencia de Charles? Cuestionó, aunque ya sabía la respuesta. Esta es su herencia, Clara señaló a su alrededor, a las paredes, a la gente. Para el futuro que palpitaba en ese espacio. Tú y yo trabajando juntos. Honrando el pasado mientras creamos el futuro. Ella sonrió. Incluso escribió eso. En una carta. Diseños de Hamilton y Brooks. Era lo que él quería. Es lo que quiero. Lena tiró de la manga de Clare, sus ojos se llenaron de una pregunta que ya no encajaba. En el pecho de su hijo. ¿Esto significa que puedo cambiar mi nombre también? Clare se agachó hasta estar a su nivel. Si quieres. Lena Brooks Hamilton, la niña experimentó con el sonido, rotando las sílabas como quien prueba una llave nueva en una cerradura. O Hamilton Brooks. ¿Cuál se queda? Mejor. ¿Qué tal si decidimos esto juntos? Propuso Daniel, envolviéndolos en un abrazo. Que fue al mismo tiempo refugio y punto de partida. Allí, bañadas por la luz que ellos mismos habían proyectado, estaban tres almas que encontrado a través de la pérdida, la arquitectura y el amor. Afuera, la ciudad. Siguió su ritmo implacable. Pero dentro una familia acurrucada en círculo. Que ni siquiera el tiempo pudo deshacer, soñando con lo que construirían a continuación. Porque eso es lo que hacen los arquitectos. Sueñan. Plan. Ellos crean. Transformar. Vacío en posibilidades. Charles Hamilton lo sabía. Y en su último acto de fe nos transmitió esto. Conocimiento a dos personas que lo llevarían adelante no como una carga, sino como una antorcha. La firma en el patio histórico no era solo un nombre. Fue una promesa. Uno. Puente entre lo que fue y lo que aún será.